Y estamos de vuelta aquí en su programa Sal y Pimienta, un programa para gente con criterio y enfocada. Me voy a saltar el intro para que tengamos más tiempo con nuestro invitado del día de hoy, que es Ricardo Lopana, presidente del partido Movimiento Otro Camino Panamá. Ricardo, ¿cómo estás? Hola Daniel, hola Mauricio y a toda la audiencia de Sal y Pimienta, saludos. Saludos, Ricardo. Yo quiero, sí, yo quiero aprovechar, sacarle el provecho al tiempo. Vamos de una vez. ¿Cómo tú ves la situación actual del país? Danos tu perspectiva desde tu punto de vista como líder de oposición, como dirigente de un partido político, porque yo estoy preocupado de Panamá ahorita mismo. Estamos como en salida del problema, pero igual, que esto haya llegado a este nivel es muy preocupante. ¿Cómo tú lo ves? Estoy preocupado, creo que los panameños debemos estar preocupados por lo que está pasando. En primer lugar, vamos a las causas, y voy a ser breve. Las causas no son solo atribuibles a este gobierno. Creo que el cabreo ciudadano es una acumulación de una sucesión de gobiernos y de un sistema político que le ha dado la espalda al panameño. Yo creo que en eso coincidimos casi todos los panameños y en esta administración, con este gobierno del PRD, el vaso se derramó. ¿Por qué se derramó? Bueno, porque a pesar de que ha habido mucha corrupción en los dos gobiernos anteriores, o en los tres gobiernos anteriores, tal vez el nivel de despilfarro de los fondos públicos y de asignación de recursos para botellas familiares, abusos, consultorías, etcétera, y todo eso que ustedes también han denunciado, alcanzó niveles insultantes en un momento de necesidad y de crisis social exacerbado por la pandemia. O sea, en el momento de mayor necesidad de los panameños, tanto por la falta de empleo, la falta de ingresos, alto costo de la vida, alto costo de los medicamentos, alto costo de los insumos, etcétera, se da precisamente esta bofetada de despilfarro de fondos, de préstamos para mantener planillas brujas y todo lo que sabemos que ha ocurrido. Y eso hizo que al final, en conjunto con el aumento del precio del combustible, derramara el vaso. Eso es un poco la causa del problema. La atención que le ha dado el gobierno ha sido fatal. Ha sido irresponsable. Ha sido irresponsable el gobierno al no atender esto con suficiente tiempo. La guerra empezó en febrero, la invasión de Rusia a Ucrania. Todo esto se pudo prever. Se le recomendó al presidente que designara una comisión en su momento para precisamente prever los efectos de inflación y demás que iba a producir esta guerra. Pero ellos están en otra cosa y han estado en otra cosa desde que están en gobierno. La atención de la crisis ha sido fatal, han estado ausentes, no han cumplido con lo que han prometido, que si un diálogo, que si dos diálogos, que si tres mesas, que si varios grupos. La ausencia del presidente hasta el día de hoy completamente irresponsable, porque se generaron obviamente hechos de violencia y de anarquía que estaban al borde de tal vez causar alguna víctima, alguna situación que lamentar. Y la ruta o la hoja de ruta o las medidas que el gobierno tiene que tomar para poder salir de esta situación están claras. Sabemos que hay medidas inmediatas que tienen que ver con el costo del combustible, que tienen que ver con el costo de los alimentos y que tienen que ver con el costo de los medicamentos, entre otras cosas, pero todos sabemos que la solución de congelar precios, la solución de control de precios, son medidas temporales. Entonces tenemos que ir al fondo del problema. Y es el sistema político que hay que modificarlo porque se basa y está estructurado para beneficiar a ciertos grupos y no para beneficiar a las mayorías. Y temo y vaticino que la salida que el gobierno va a querer apostar es a curitas, ponerle curitas al problema y no decisiones de fondo. Y eso nos va simplemente a generar un efecto de patear la pelota para que dentro de 60 días o 90 días estemos en esta situación. Y para no alargarme mucho, es una lástima lo que ha pasado, porque no solo el gobierno no está comprometido con las soluciones de fondo, a la Asamblea Nacional no la van a tocar, a las botellas de la Asamblea Nacional no las van a tocar, a los privilegios no los van a tocar. Lo que la gente la tiene molesta es el abuso. Y si te das cuenta, están llevando la discusión solo hacia el tema del combustible, los alimentos y demás, y no hacia la solución o la discusión de los problemas de fondo. Y por último, el mal manejo de la crisis ha permitido que los oportunistas o quienes tienen otra agenda hayan tenido entonces cabida.
porque todos sabemos que la protesta ha sido genuina, legítima en gran parte de los panameños. Pero obviamente ha habido elementos que han buscado violencia, que han buscado desestabilización y seguramente alguno que otro expresidente por allí que quiere que quiere salvarse de la justicia, está también contribuyendo con esta situación. Pero el cabreo es genuino, el problema del país es serio y tenemos que construir soluciones para salir de esto. Es que, Ricardo, has dado en el clavo, ¿no? Porque nosotros que estuvimos en no sé ni cuántos cierres, sí, obviamente, cuando tú tienes una cantidad de necesidades reales y válidas como las se tienen aquí en Panamá, que el combustible, que la educación, el alimento, todo, literalmente aquí tú puedes quejarte de todo y es válido completamente, pero sí había lugares en los que siempre había que una persona toda muy bien vestida era que el que coordinaba todo por allá atrás y de la nada aparecían cajas de comida en un carro, todo es que vidrios ahumados. Entonces, tú sabes, siempre se presta por eso y yo creo que también es muy sano tener las cosas claras. Las necesidades y la protesta es mega válida y mega necesaria, pero efectivamente hay personas, hay expresidentes, hay políticos que van a buscar aprovecharse de eso. Una figura, si bien Nito apareció hasta el día de hoy, dio la cara, pero hay uno que no ha aparecido. ¿Dónde está el contralor, el que firma todos los cheques, el que autoriza la plata, el que dice esta planilla se aumenta, no se aumenta, el que esconde los nombres de las planillas? ¿Qué piensas del contralor Gerardo Solís, que literalmente está pasando completamente agachado? Mira, coincido con tu primer análisis, no quiero dejar de comentarlo. La protesta mayoritariamente fue genuina, porque la molestia frente a los abusos se salió de control y yo felicito a todos los panameños y panameñas que a lo largo y ancho del país, de manera pacífica pero enérgica, alzaron su voz de protesta. Y es nuestro rol, y es parte de nuestro rol, ¿no? Dar nuestra opinión y orientar en la medida de lo posible a la ciudadanía, que no se deje engañar por quienes se quieren aprovechar de la protesta y de la molestia ciudadana para imponer su agenda. Por ejemplo, esta no es una discusión de ideologías o ideológica, esta no es una discusión de clases, de que hay que atacar a cierto sector o hay que atacar a la empresa privada. No, aquí todos tenemos que mirarnos en el espejo. Aquí se tiene que mirar en espejo el sector público y comprometerse a hacer las transformaciones, y aquí tiene que mirarse el espejo el sector privado y también hacer su mea culpa, porque todos sabemos que agentes económicos, no todos, porque no podemos generalizar ni en lo público ni en lo privado, aquí se han asociado con gobiernos a lo largo de los años para saquear este país. Y sobre el contralor. Es que eso es súper importante. La responsabilidad del sector privado es claro. Aquí las coimas se pagaban desde el sector privado. Aquí había esquemas de robo al Estado desde el sector privado. Aquí hay empresas que se crearon y se fundaron y ahora los ves empresarios que los ves sentados en la Cámara de Comercio y en APED y todo. Y tú dices, ¿de dónde salió la plata? Bueno, es que soy contratista del Estado. Estás clarito. Pero la solución para eso no es destruir la empresa privada. Estamos claros, ¿no? También en eso. Estamos claros. Porque por ahí veo algunos discursos incendiarios queriendo meter a todos en la misma bolsa. Y no, señor, tenemos que tener mucho cuidado con quienes quieran aprovechar esta crisis para radicalizar el discurso en Panamá y vender los cantos de sirena de que la culpa de todo la tiene el sector privado. Aquí hay parte y parte. Todos somos panameños. Y aquí ha habido corrupción rampante de elementos del sector público en sociedad con elementos del sector privado. Y eso es lo que hay que atacar y eso es lo que tiene que ponérsele un alto. Y sobre el contralor, Mauricio, que preguntabas, yo he estado desde hace varios días junto a nuestro equipo, el Movimiento Otro Camino, diciendo que uno de los resultados de esta crisis es que el contralor debería renunciar. ¿Y por qué considero eso? Porque se ha dado el despilfarro de fondos públicos más grande, creo, en la historia de un gobierno. Son 3 años nada más. Tú puedes decir la dictadura, bueno, fueron 21 años. 3 años. Y mire usted aquí cómo se ha endeudado al país en sumas extraordinariamente millonarias para sostener un aparato político clientelista y para
negocios, corrupción y beneficios que hemos visto. Todo eso, incluyendo las planillas para pagarle a las botellas, ha sido con la mirada cómplice del Contralor General de la República, y eso simplemente, los panameños necesitamos una Contraloría que realmente fiscalice los dineros de los panameños y cuide los dineros de los panameños. Una mirada y una firma cómplice, que es lo preocupante. Te puedo decir que desde el lado periodístico nunca habíamos visto un esfuerzo tan grande por parte de la Contraloría de esconder información que incluso en gobiernos anteriores era pública. Un esfuerzo tan grande mismo, de mantener... Solamente para que sepamos, ahora mismo la página web de las planillas de la Asamblea, que sirve como elemento verificador para nosotros los ciudadanos, para muchas cosas, se encuentra caído desde la semana pasada y no hay ningún intento de simplemente reactivarla. Y no solo eso, con este Contralor antes se podía saber quién era el personal de cada diputado. Ahora Solís se encargó de que no sepamos a quién está asignado las personas que se contratan, ni hablar de los abultamientos de planilla. ¿Cómo es posible que en plena crisis, en plena pandemia, haya subido la planilla de la Asamblea por más de $1 millón? Eso no tiene sentido. ¿Cómo tú 1.500 personas, cómo tú firmas eso? El momento en que llega eso al Contralor, que estamos endeudados, como acaba de decir Ricardo, hasta la zapatilla, la duda más grande que se puede imaginar. Aquí cuando nos empieza a reventar la duda, vamos a saber lo que es bueno y vamos a empezar a dejar de reírnos de países como Argentina y países que lo han pasado mal. Cuando el FMI se activa, hermano, viene esa planadora con todo. ¿Cómo una persona medianamente sensata autoriza este despilfarro tan abrupto de dinero público? Y eso yo creo que es preocupante. Y yo sí no me siento para nada como obviando la responsabilidad inmensa que tiene el Contralor, porque de alguna forma es el enlace entre todos estos órganos, es el punto de encuentro de los órganos del Estado que se han aprovechado y burlado tanto del panameño con el despilfarro. Ahí convergen en el Contralor, porque él es el que autoriza, él es el que permite, él es el que crea las planillas, el que crea los mecanismos incluso para esconder la información de todos los gastos del sector público. Es por eso que nuestro criterio es que el Contralor General de la República, o la Contralora en caso de ser una mujer, no puede ser una persona vinculada a los partidos de gobierno o que surja o venga de partidos de gobierno, incluso tal vez una persona no vinculada a la política partidista. O sea, esta es una de las figuras más importantes en un país que se ha acostumbrado al despilfarro de fondos y al gasto irresponsable de los fondos públicos. Requiere hacer una modificación y garantizar a través de un proceso de selección que el Contralor General de la República no tenga vinculaciones con el gobierno de turno, porque el trabajo del Contralor es decirle que no al presidente de la República y al Ejecutivo cuando tiene que decírselo, y decirle que no a la Asamblea Nacional, porque se debe a la Constitución y al pueblo, y no se debe a la complacencia o al pago de favores políticos. Dicho eso, es importante que se sepa que no se está pidiendo la reducción de gastos. O sea, cuando escuchamos y nosotros que hemos sido insistentes en la reducción de gastos, la contención del gasto, la eliminación de privilegios y las 20 medidas que le propusimos al Ejecutivo y la eliminación de las botellas, no es por eliminar las botellas simplemente por amor al arte. Significa, número uno, si estas son personas que están cobrando sin trabajar, hay que investigar primero si le están devolviendo con el cashback dinero al diputado que los nombra. Práctica casi histórica. Sabemos que se hace. Se hace, y las autoridades pudieran investigarlo si tuvieran la determinación de hacerlo. Segundo, si son personas, si venimos con la excusa de que son personas que necesitan el ingreso, oye, al menos tengan la dignidad de ponerlos a trabajar, porque el trabajo dignifica. O sea, aquí el Estado subcontrata a veces para limpiar una calle. Pero es que, subcontrata para pintar un edificio, subcontrata para todo. Ajá. Porque entonces, si van a nombrar gente que cobra sin trabajar, lo mínimo que pudiera hacer es ponerlo a trabajar. Y por último, ¿para qué son todos estos recortes, Mauricio, Daniel?
querida audiencia, estos recortes no son solamente para ahorrar, son para redirigirlos a lo que el país necesita hoy. ¿Qué necesita el país hoy? Reactivar la economía, levantar el estado de emergencia y crear un fondo de ayuda no reembolsable o de préstamos para el micro y pequeño empresario y productor. Allí es donde deben estar redireccionados los dineros que hoy se ahorren. Pero bueno, yo lo que invito al panameño, lo último que quiero decir sobre esto, es que yo pienso que los panameños, e invito a los panameños a que no aceptemos bajo ninguna circunstancia pasar la página de esta crisis sin que se elimine todo este paquete de privilegios y de botellas. Y yo invito a los diputados que estén de acuerdo con esto, del partido que sea, a que desde la Asamblea empiecen a promoverlo y a pedirlo. Exacto. Porque yo escucho a una diputada por allí que habla bastante. Y que tiene hasta el maquillista en planilla. Y anda pidiendo de todo, pero no menciona esto. Yo la invito a que desde su curul pida también esto. Exactamente. Vámonos al cambio. Tenemos un último cambio y volvemos con los últimos minutos con Ricardo Lombana. Así que vámonos rapidito al cambio para seguir conversando, que está muy buena el análisis. Así que vamos rapidito. Sal y Pimienta con Mariela Ledesma y Annette Planels. Y estamos de vuelta con su programa Sal y Pimienta. Vamos a saltar el intro para poder tener más tiempo con nuestro invitado. Y Ricardo, una pregunta que te quería hacer era, digamos, en otros países, cuando se dan este tipo de crisis, muchas de las salidas, lo que se propone es, digamos, un acuerdo político, o sea, un acuerdo entre los partidos, diferentes partidos, para poder llegar a algún tipo de acuerdo programático, de alguna manera y de manera cero eficiente, lo que trató de hacer Nito con el Pacto Bicentenario, que fue un chiste, pero esa era la idea. La idea era como que este pacto programático entre partidos, que trascendiera el tiempo y todo eso. ¿Cómo es esto en Panamá, especialmente en un momento donde los partidos políticos están altamente debilitados? Como presidente de un partido político, ¿cuáles son esas cosas o esas decisiones que estás tomando al interno del partido que tú dices, voy a tratar de que este partido no sea, precisamente no sufra de los mismos problemas de credibilidad que tienen los otros partidos políticos? Mira, lo primero que te quiero decir sobre eso es que la credibilidad de los partidos, así como la credibilidad de las personas, se sustenta en los hechos, más que en las palabras. Y como lo hemos hablado en otras ocasiones, nuestra carta de presentación es la forma en que hemos construido nuestro proyecto político. Y a lo que ya hemos hablado antes, de que es un proyecto político que se ha construido sin la práctica del clientelismo, sin la práctica de la corrupción, sin el pago de favores y respetando la dignidad de las personas y de los panameños. Además de eso, acompañado a los principios que han guiado la formación del partido y la práctica del partido en sus cortas semanas de vida, porque la resolución nos la dieron hace poco, también están algunos hechos que deben acompañar las palabras, como por ejemplo, nuestro partido propuso en la Comisión de Reformas Electorales y propone hoy como medida de reducción del gasto que se reduzca al mínimo el subsidio electoral que reciben los propios partidos políticos. No ha habido otro partido político que proponga recortarle el dinero que le dan a los propios partidos políticos. ¿Por qué hacemos esto? ¿Por amor al arte? No, porque es parte de los principios y de las razones por las cuales hemos creado un partido, para demostrar que se puede proponer y se puede conectar con lo que la ciudadanía está pidiendo. Entonces, así como este hecho, como este acto, así como la renuncia a los fueros penales electorales y otros temas que vendrán en su momento cuando por ley nos arropen los fueros penales electorales a nosotros, nos tocará obviamente desprendernos de los mismos. Espérate, o sea que si hacen elecciones de la juventud en el partido Otro Camino Panamá, Ricardo Lombana no va a tener fuero. ¿Por qué no? Si tú eres el presidente, Ricardo, ¿qué pasa? La elección del comité de organización de fiestas. Exactamente, ¿cómo así? ¿Para qué uno es presidente si no es para tener fuera un partido político, viejo? Para nada, hay que demostrarlo con los hechos, y así lo hemos hecho y así lo haremos. Pero ahora bien, la solución a los problemas nacionales, por más profundos que sean,
no pasa por la destrucción de los partidos. Aquí no se trata de que tenemos que destruir los partidos, no. Aquí hay que reformar los partidos, tanto reformar la ley electoral que los regula, como los propios partidos tienen que hacer sus modificaciones internas. Entonces, la posibilidad de un acuerdo nacional que nos integre a todos, yo la veo viable, siempre y cuando exista el compromiso de los que ya han sido actores políticos desde hace rato con partidos tradicionales, a entender qué cambios quiere hoy el panameño de sus partidos políticos. Si se empiezan a dar estas muestras, ¿no?, con acciones reales, como las que mencioné al principio, que pueden pasar a través de los diputados de los partidos que están en la Asamblea Nacional, que puede pasar a través de esta medida de reducción o eliminación del subsidio electoral, entre otras, y empieza a demostrarse con hechos de que hay una voluntad de cambio, de transformación, y hay muchísima gente, y ustedes lo saben, buena dentro de los partidos políticos que puede impulsar estas modificaciones, se dará el ambiente para pensar en un acuerdo nacional. Y yo estaré siempre presente, como lo he dicho antes, cuando se trate de Panamá. No importa si no estamos de acuerdo en todo, no importa si pensamos distinto, si estamos en un momento de crisis y se requiere un acuerdo nacional, ahí estaremos para impulsarlo, si es lo que nos va a sacar de esto, a evitar la violencia, a evitar el caos y poder empezar un proceso de transformación del país. Y la última pregunta que te tengo, Ricardo, es, o sea, en tus declaraciones tú has dicho precisamente que, bueno, el diálogo es la salida. Yo también creo que en una democracia el diálogo tiene que ser la salida de cualquier tipo de estos conflictos. La pregunta es qué tipo de cosas tiene que haber en ese diálogo para poder que se den las condiciones de que la gente esté dispuesta a sentarse a hablar, que es lo que hemos visto por parte del gobierno. Primero, que el gobierno recupere la credibilidad, y solo se puede recuperar la credibilidad haciendo un cambio significativo en su gabinete e incorporando figuras que no sean vinculadas al partido de gobierno. Con eso se recupera la credibilidad. Segundo, incorporando en el diálogo a representantes de todos los actores nacionales. Tiene que haber legitimidad en lo que se acuerde. Para que haya legitimidad, el diálogo o la mesa tiene que ser representativa. Y tercero, que el gobierno se desprenda tomando un par de medidas que demuestren que sí hay un compromiso real de empezar a cumplir los compromisos que la población quiere. A eso, si se le pone una fecha específica y unos objetivos específicos, creo que puede haber entonces el ambiente, o como tú lo señalas, las condiciones para que el diálogo sea fructífero. Pero si es, como siempre, la utilización del diálogo como una forma de dormir las cosas o de patear la pelota más adelante, como han sido el diálogo de la Caja de Seguro Social convocado por este gobierno, como ha sido lo relativo a la reforma constitucional convocado por este gobierno, como ha sido hasta ahora el Pacto del Bicentenario y como han sido muchos diálogos nacionales a lo largo de las últimas administraciones, entonces no vamos para ningún lado. Así que yo participo, yo estoy dispuesto y el Movimiento Otro Camino está dispuesto, si se dan estas condiciones que nos garanticen a todos, no solo a nosotros, de que es para tomar decisiones y es para echar este país para adelante. Oye, son las 7 de la noche. Muchísimas gracias, Ricardo Lombana, por acompañarnos en la noche de hoy. Mañana estaremos aquí nuevamente en Sal y Pimienta a las 6 de la tarde. Así que los esperamos ahí. Recuerden que pueden ver este episodio con Ricardo Lombana, pueden verlo en el canal de YouTube de Radio Panamá y mañana en Spotify también va a estar disponible. Así que nos despedimos. Muchísimas gracias, Ricardo. En Foco Panamá. Gracias a ustedes. ¿Sí? Chao. Muchísimas gracias. Nos vemos. Hemos presentado